Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia y el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 9. Ya en el video anterior vimos en el capítulo en el cual el pueblo le pide a Samuel que quieren un rey como las demás naciones. Así que a partir de ahora vamos a ver rápidamente, no voy a leer mucho, pero sí voy a leer algunos pasajes que creo que son importantes resaltar en esta historia, que es prácticamente la historia que nos cuenta cómo es que Saúl fue escogido como el primer rey de Israel. Empieza en el versículo 1 diciendo lo siguiente: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Por qué le estoy leyendo este pasaje? Porque es importante cómo empieza aquí la historia, cómo es que Saúl fue escogido como rey. Y me llama la atención que habla acerca de su familia, habla de su padre y da ciertas características. Dice que es un hombre valeroso, pero esto no lo dice de Saúl, lo dice del padre de Saúl. En cambio, de Saúl a lo que hace referencia es a su apariencia física. Dice que era joven y hermoso y alto, era un hombre altísimo, era un modelo, era grandote, fornido, que cuando la gente lo veía infundía respeto físicamente hablando. Entonces es como un contraste porque no dice que él sea valeroso, pero sí dice que el padre era valeroso. Había un varón de la tribu de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, y da su ascendencia, hijo de Abiel, de Seror, de Becorat, de Afía, hijo de un benjamita. Entonces pertenecía a la tribu de Benjamín. Pero de Saúl lo que nos da son características físicas, muy contrario a lo que sucede más adelante con David. Y ahí es donde aparece ese pasaje famoso que Dios lo que ve es el corazón y no las apariencias. Es un contraste que hay porque el pueblo le pide a Samuel, o a Dios le pide un rey como las demás naciones. El pueblo estaba viendo con los ojos físicos, no con los ojos espirituales. El pueblo quería a alguien que aparentemente, al verlo físicamente, les diera una seguridad, una protección. Eso es lo que ellos buscaban y eso es justamente lo que Dios les da. Un hombre que aparentemente los va a proteger en el aspecto físico. Y luego cuenta aquí cómo fue la historia, que al papá de Saúl se le pierden unas asnas y entonces manda a su hijo a buscarlas con un criado. Y ya en el camino, cuando están buscando a las asnas, se cruza el camino de Saúl con Samuel. Obviamente todo esto ya preparado por Dios. Entonces el criado de Saúl le dice que hay un vidente, le llamaban en ese entonces al profeta, que deberían ir con él y consultarle para saber si él les podía dar una orientación de dónde se encontraban esas asnas. Y así lo hacen. Van y buscan en donde está instalado Samuel para pedirle que interceda por ellos con Dios y que les dé, si es posible, si Él sabe dónde pueden encontrar las asnas. Pero esto ya es algo que Dios anticipadamente había preparado para que ellos se encontraran. Y en ese momento, entonces ya Dios le revela que tiene que ungir al próximo rey de Israel, que es Saúl. Y esto sucede de manera secreta, lo vamos a decir así, porque vemos ya siempre en el capítulo 9, pero en el versículo, vamos a leer aquí ya en los versículos 19. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable de Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Wow, o sea, vemos aquí una expresión que es similar a la que dijo Gedeón, ¿verdad? Que realmente Saúl no se consideraba para nada importante, se consideraba como
era de las tribus más pequeñas, que es de la familia de Benjamín. Entonces, y su familia también no era como que muy importante. O sea, él decía, ¿cómo es posible que el profeta me esté hablando de mí de esta manera? Que todo lo más codiciable de Israel va a ser para mí. Obviamente él no había comprendido lo que Dios había preparado para él. Saúl no tenía ni idea de lo que le estaba hablando el profeta, y era de que él iba a ser el próximo rey de Israel. Y efectivamente así lo hace. Dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a su casa. Pero hay una parte en donde Samuel le descubre todo lo que va a suceder. Esto ya empieza aquí en el capítulo 10, en el versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, aquí ya habían enviado al criado aparte, y únicamente Samuel y Saúl están reunidos. Entonces Samuel tomó una redoma de aceite. En algún momento vamos a hablar acerca del significado simbólico de la unción, del aceite en la Biblia. Y lo derramó sobre su cabeza y lo besó y lo dijo, ¿no te ha ungido Jehová príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, aquí ya le declara, él va a ser el próximo rey de Israel. Y le dice que después se va a encontrar con un grupo de personas que le van a decir dónde están las asnas. También le dice que va a profetizar. Se va a encontrar con un grupo de profetas y que va a profetizar, porque el Espíritu de Dios va a venir sobre él. Y efectivamente así sucede. Después encuentran las asnas y más adelante sucede de que había una compañía de profetas, había un grupo de profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Esto está en el versículo 10 del capítulo 10. Entonces, alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Aquí quiero detenerme y aclarar unas cosas. Primero, Samuel en secreto, en lo privado, solamente a él, solamente a Saúl, le dice que él va a ser el próximo rey de Israel y lo unge con aceite como el próximo rey. Y le da ciertos detalles de lo que va a suceder. Le dice que va a encontrar las asnas en el camino y que también se va a encontrar con una compañía de profetas y que él va a profetizar, que el Espíritu de Dios va a venir sobre él y él también va a profetizar con poder. Es importante que entendamos algo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en el corazón de las personas, sino que únicamente venía de vez en cuando, en ocasiones especiales, sobre una persona cuando era necesario para alguna situación específica. Por ejemplo, está el caso de Sansón. Él tenía una fuerza sobrenatural, pero le venía esa fuerza por medio del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que él tenía que luchar contra algo, el Espíritu Santo venía con él y le daba esa fuerza sobrenatural. Y lo mismo sucede acá con Saúl. Saúl profetizó en un momento específico en el que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y empezó a profetizar. Pero el Espíritu de Dios no permanecía dentro de la persona todo el tiempo, como sucede ahora después con nosotros. Desde la venida de Jesucristo y su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo, cuando Él se fue, vino el Espíritu Santo y ahora nosotros los cristianos estamos viviendo en la era del Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre está con nosotros, siempre nos acompaña. Esto no sucedía acá todo el tiempo, sino que era ocasiones especiales en las que el Espíritu Santo descendía sobre una persona. Y esto también explica cómo es posible que Saúl, que recién había sido nombrado como el próximo rey de Israel, que no es que Saúl tuviera grandes características, porque aquí no se dice mayor cosa, sino que era guapo, que era hermoso, de buen parecer, que era alto. Únicamente se dan características físicas, no se dan atributos morales, como en el caso del padre, que del padre sí se dice que era un hombre valeroso, de Saúl no se dice nada. Entonces uno pensará, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo se derrame en una persona que no está ungida, que no es muy espiritual? ¿Y cómo es esto posible? Bueno, sencillamente porque a Dios le plació derramar su Espíritu Santo en un momento específico. Y era para confirmar, para que Saúl entendiera que el poder de Dios estaba con él y que era verdad lo que el profeta le había dicho anteriormente. Entonces, fue en esa ocasión, y vamos a ver que van a ser momentos especiales y únicos en los cuales el Espíritu se derrama sobre Saúl. Y también que ya después el Espíritu se aparta de él, porque Saúl empieza a hacer cosas indebidas. Tampoco el Espíritu Santo va a descender sobre una persona pecadora,
o que no es la, que no va, ¿cómo explicar? No va, el Espíritu Santo no puede morar con algo que no es santo, pero sí vemos definitivamente que van a haber momentos y ocasiones especiales en el que Dios utiliza de cierta manera al Espíritu Santo en personas que a lo mejor no son las más dignas o no son las más adecuadas, pero Dios tiene un plan y un propósito y lo va a cumplir con quien tenga que cumplirlo. Esto también, ahora viene a mi mente el pasaje en el cual Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que en aquel tiempo muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos tantas cosas. Y el Señor les va a decir, no los conozco, apartados de mí. Entonces, esto aquí nos explica algo. Es posible que haya muchas personas, vamos a poner un ejemplo así claro. Uno puede ver a predicadores que hacen milagros de sanidad o que sacan endemoniados o a un pastor, a un evangelista. Y estoy poniendo solo un ejemplo, ¿verdad? Puede suceder que esa persona, ese evangelista, esté viviendo una vida doble, que a lo mejor esté en pecado, pero aún así, por la misericordia que Dios tiene de las personas que necesitan ser sanadas, Dios utiliza a ese evangelista, a ese predicador, a ese profeta. Dios lo utiliza y manda el Espíritu Santo sobre él para que dé una palabra, para que dé una profecía, para que sane a los enfermos, para que haga milagros y señales en el nombre de Jesús. Aunque ellos estén viviendo una vida de pecado, pero Dios lo hace no porque esa persona sea merecedora de recibir ese regalo del Espíritu Santo, sino que lo hace por la misericordia de las otras personas a las que ese evangelista o predicador puede alcanzar. Y espero estarme dando a entender aquí, porque Dios ama tanto al ser humano que va a utilizar incluso a las piedras si es necesario, a los animales si es necesario, para llevar su palabra, para llevar una solución, para resolver alguna situación. Y ahí es donde el Espíritu Santo interviene. Pero volviendo acá a este tema, vemos que el Espíritu Santo viene con poder sobre Saúl y profetiza. Y tanto es así que la gente se asombra de ver a Saúl profetizando que de allí surgió un proverbio o un dicho. En el versículo 10, donde leímos que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, dice en el versículo 11, aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Este es un proverbio o un dicho común en Oriente, en la cultura oriental, dando a entender que cómo es posible que Saúl sea profeta. O sea, era un proverbio en forma despectiva. Es como que al día de hoy alguien me vea a mí explicando acerca de la Biblia y diga, pero le está predicando, pero si yo la conocía a ella, pero ella me va a predicar a mí. Ella me va a aconsejar a mí, ella me va a evangelizar a mí. O sea, era un dicho común que se utilizaba en Oriente, pero trayéndolo acá al lado occidental o a nuestro lenguaje común, es como que estemos menospreciando a alguien porque conocemos su pasado. Pero cuando a Dios le place utilizar a quien Él quiera, a Dios no le importa lo que la gente diga. Es que en verdad a Dios me sorprende mucho porque a Dios no le importan las apariencias, a Dios no le importa el que dirán, a Dios no le importa lo que los demás van a pensar. Dios hace su santa voluntad y punto. Y así como utilizó a la burra de Balaam, aquí utiliza a Saúl para profetizar y así me puede utilizar a mí, una pecadora simple y mortal, para traer esta palabra y esta enseñanza. Punto. Así es Dios de asombroso y de maravilloso y de tanto amor que nos tiene, que Él va a utilizar, como dice la Escritura, si estos callan, hasta las piedras hablarán. Y así lo hace, porque al día de hoy todos los hallazgos arqueológicos, la ciencia de la arqueología, a través de las ruinas que van descubriendo, lo que hacen es que confirman la historia bíblica. Entonces, siguiendo acá con la historia de Saúl y cómo fue nombrado rey, él empieza a profetizar
Pero esto, recuerden que aquí fue ungido de una manera oculta. Únicamente fue Samuel y fue Saúl. Luego ya públicamente profetiza y la gente se empieza a escandalizar. ¿Y qué le pasa? Pero hay un momento en que Samuel hace que se acerquen todas las tribus. Esto está en el capítulo 10, versículo 20. Aquí ya oficialmente, mire cómo va a hacer Dios para reconocer públicamente a Saúl como el primer rey de Israel. Haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y de allí fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Es decir, Samuel convocó a todo el pueblo de Israel. Recuerden que hasta este momento que hemos venido estudiando históricamente, el pueblo de Israel estaba dividido en las 12 tribus y cada tribu ya se había ubicado en el territorio que había conquistado. Ya estaban dispersos, cada tribu viviendo en su región. Pero aquí Samuel está unificando a todo el pueblo y les manda a decir que Dios va a escoger, Jehová va a seleccionar al próximo rey de Israel. Obviamente Dios ya lo había hecho antes, ya en secreto Samuel había ungido a Saúl, pero aquí lo hace públicamente. Y empieza llamando a las tribus, de ahí escoge a la tribu de Benjamín, de ahí escoge a la familia de Matri y de ahí escoge a Saúl. Y Saúl no lo encuentran por ningún lado y resulta que Saúl está escondido, está por allí atrás donde está todo el bagaje, todo el equipaje. Así que lo trajeron y era grande. Y en el versículo 24 dice, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Y Samuel recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Pero mire, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Es decir, ya un ejército inmediatamente se unió al nuevo rey de Israel. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Luego en el capítulo 11 nos habla de que Saúl derrota a los amonitas. Aquí ya Saúl toma la autoridad como rey de Israel para organizar un ejército y para pelear contra los amonitas. Esto bajo la instrucción del Espíritu Santo. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se le encendió en ira en gran manera. Entonces aquí el Espíritu Santo como que le da esa fortaleza de que tome fuerza, de que tome las riendas del control de todas las 12 tribus. Y aquí él lo que hace es de que manda a llamar a todo el pueblo, a los guerreros, y que si no salen, mire, dice que parte un buey en pedazos y entonces lo reparte por todo el territorio de Israel. Y dice que así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. ¿Por qué? Porque habían hombres que tenían miedo y que no querían ir a la guerra con él. Pero ya al ver que el Espíritu de Dios vino sobre él con autoridad y él les dice, bueno, vienen conmigo porque vienen conmigo y si no, así va a pasar con todos sus bueyes. Entonces ya le obedecen, van con él a la guerra contra los amonitas y por supuesto salen vencedores. Y aquí, mire, aquellos que tenían en poco a Saúl en un principio, ya entonces... Aquí hay algo interesante que dice en el versículo 12 del capítulo 11. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. O sea, aquí me da a entender de que Saúl ya se empieza a comportar de una manera sabia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque en el momento cuando él fue proclamado como rey, hubieron algunos que dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? O sea, siempre va a haber gente que va a menospreciar a otros, sobre todo conociendo el pasado de Saúl, porque no era la gran cosa Saúl. Entonces dice que Saúl disimuló y más adelante, cuando gana la guerra y tiene la oportunidad de vengarse,
la oportunidad de matar incluso a estos hombres que se burlaron de él o que lo menospreciaron, él mismo dice, no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Es decir, es un día de alegría, es un día de fiesta, nadie va a morir. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Es decir, si cabía alguna duda de que Jehová había escogido a Saúl como rey de Israel, esta victoria, esta primera victoria guerrera que había conseguido Saúl ante los amonitas, eso confirma de que Dios está con él y de que Dios le va a dar la victoria y que Dios les concedió lo que ellos querían, un rey guerrero que los ayudara en el miedo que ellos tenían contra sus enemigos. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Es decir, ya para concluir, hasta aquí hemos visto, desde el capítulo 9, 10 y 11, hemos visto el proceso o cómo fue la historia de cómo Saúl fue escogido como rey. Para empezar, fue Dios el que lo escogió y lo escogió de acuerdo a las características que el pueblo quería. Porque lo escogió no por su corazón, lo escogió por su parecer. Contrario a lo que va a suceder con Saúl, que fue escogido por lo que había dentro de él, no por apariencia. Entonces Dios selecciona a Saúl porque era grande, fuerte, alto, hermoso, porque eso era la apariencia que quería el pueblo de Israel. Bueno, pues Dios les concede a esta persona. Luego vemos el proceso que sigue. Samuel va y lo unge en secreto, lo unge con aceite como el primer rey de Israel. Después vemos que se hace público indirectamente de que Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl cuando él empieza a profetizar y entonces ya la gente del pueblo empieza a murmurar, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios haya venido sobre Saúl? Y ya entonces es cuando Samuel dice, bueno, venga, vamos a juntar a todo el pueblo, vamos a escoger al rey de Israel. Y allí va escogiendo de las tribus, de las familias, hasta llegar a Saúl y le presenta públicamente ante el pueblo como el rey de Israel. Pero hasta acá únicamente fue como una presentación. Ok, ya, vamos a ver. ¿A quién escogió Dios? A Saúl. Ok, y ahí se queda todo. Después viene una guerra contra los amonitas y el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y Saúl se encarga de organizar al pueblo y a los guerreros y al ejército para luchar contra los amonitas y gana la batalla contra ellos. Y es hasta entonces que ya el reino es confirmado. Es decir, vemos aquí para terminar en el capítulo 11, versículo 15, todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron allí. O sea, esa fue la ceremonia oficial en el cual se le entrega el trono, el reinado de Israel a Saúl. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. O sea, ese día hicieron fiesta. Eso es como lo que acaba de suceder acá en Estados Unidos, que en noviembre fueron las elecciones y luego de que contaron todos los votos ya resultó quién fue el ganador y ahorita en enero fue la transición de mando y ya él oficialmente es el nuevo presidente. Pues lo mismo pasó aquí con Saúl. Había sido escogido, había sido nombrado, va a una guerra y ya oficialmente hacen la fiesta de la investidura como rey y ya entonces, de ahí en adelante, oficialmente Saúl se convierte en el primer rey de Israel. Con esto concluimos este video. Nos vemos en el próximo con el capítulo 12. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.